Buenas noches a todo el auditorio. Nos encontramos en una nueva reunión científica de FARDIT en el módulo de abdomen. Ya tenemos 47 participantes. Esperamos un ratito que se conecte un poco más de gente y ya arrancamos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a saludar a la doctora Stephanie Gross. Stephanie es médica especialista en diagnóstico por imágenes, es ex residente del Hospital Italiano de Buenos Aires, después hizo el Fellow en Imágenes de Cuerpo en el Hospital Británico, trabajó en el Instituto Fleming, en el Hospital Alemán, y ahora está en España. Y bueno, nos va a hablar un poquito sobre enfermedades inflamatorias intestinales, qué debemos informar y para qué. Bienvenida, Steffi. Bueno, muchas gracias Natalia, gracias por la invitación a vos en nombre de FARDIT. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las enfermedades inflamatorias intestinales, básicamente nuestro rol como radiólogos sobre qué debemos informar y para qué, y básicamente entender también qué implicancias tiene lo que nosotros informamos en el tratamiento del paciente y en la toma de decisiones que tiene el gastroenterólogo a cargo del paciente, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Entonces, los objetivos de esta clase van a ser definir cuáles son las enfermedades inflamatorias intestinales y sus principales diferencias, qué es lo que no debe faltar en el informe radiológico, qué términos tengo que usar y en qué casos. Esto es un punto muy importante porque la conducta va a cambiar, también depende de qué términos use, qué impacto va a tener el informe radiológico en el tratamiento de los pacientes, lo que el gastroenterólogo espera de nosotros, si es posible, acercarle la información que necesita para tomar una decisión terapéutica, y qué métodos de estudios vamos a recomendar nosotros como radiólogos para la evaluación de un paciente con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué son las enfermedades inflamatorias intestinales. Son un grupo de enfermedades que cursan con una inflamación desmedida del tubo digestivo. La causa todavía al día de hoy es desconocida, pero se cree que es multifactorial y que tiene un origen autoinmune, en donde hay muchísimos factores que pueden inferir y potenciar o disminuir estas manifestaciones intestinales. Hay gatillos genéticos, gatillos ambientales, estrés, alimentación, hay muchísimos factores, y lo que nosotros tenemos que entender es por qué le dedicamos este tiempo a estudiar y a aprender sobre qué informar, y es porque estas enfermedades cursan con una gran alteración y un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes que las sufren. Ustedes pueden imaginarse que un paciente que tiene 20 o 30 deposiciones diarias le limita completamente su vida social y también representa más del 20% del ausentismo laboral. Entonces, nuestro papel va a ser fundamental para tratar de devolverle a estos pacientes su calidad de vida. Lo primero que tenemos que saber, aparte de que obviamente hay dos grandes grupos de enfermedades inflamatorias intestinales, que ya vamos a hablar más adelante, es que hay dos picos de incidencia. Uno en la juventud, que es más o menos entre los 25 y los 30 años, y otro que es en la edad más avanzada, a partir de los 60 años, ¿sí? Como dijimos, básicamente hay dos tipos de enfermedades inflamatorias intestinales que son conocidas por todos: la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, y hay un tercer tipo
que es la enfermedad inflamatoria inclasificada, y es aquella enfermedad que cursa con característica de ambas, ¿sí? Entonces, nosotros es importante que lo conozcamos porque no es frecuente, pero a veces podemos encontrar en estudios de imágenes características de ambas enfermedades y no tenemos que darle nosotros un diagnóstico de si es una colitis ulcerosa o un Crohn, sino que lo podemos mencionar también como una enfermedad inclasificada. Para entender las diferencias entre colitis ulcerosa y obviamente lo que nosotros vamos a ver por imágenes después, tenemos que saber que la colitis ulcerosa es una inflamación difusa de la mucosa colónica. Principalmente, entonces, ese término es importante, la mucosa, no suele haber afectación transmural, empieza siempre en el recto y va ascendiendo en forma proximal hasta afectar incluso al ciego, o puede haber afectación ileal secundaria también. Y la enfermedad de Crohn es una enfermedad completamente distinta porque cursa con una inflamación por segmentos, parcheada, que va a afectar a todas las capas del intestino, o sea, va a ser una enfermedad transmural y puede afectar a cualquier órgano del tubo digestivo. Como vemos en este esquema, tenemos que puede afectar tanto al intestino delgado, que si bien es la afectación más frecuente, lo que uno va a buscar generalmente, también se puede ver afectado el esófago, el estómago, el colon. Y lo que nosotros tenemos que diferenciar y conocer por imágenes es que hay básicamente 3 comportamientos para la enfermedad de Crohn, y son la enfermedad que cursa con un subtipo predominantemente inflamatorio, la que es una enfermedad predominantemente estenosante y la que es una enfermedad predominantemente fistulizante, ¿sí? Obviamente que cada subtipo de Crohn o cada tipo de comportamiento del Crohn nos va a mostrar por imágenes hallazgos distintos. Y siempre en el Crohn puede haber enfermedad perineal, que también tenemos que ir a buscar, que en la colitis ulcerosa no suele haber. Esas son las diferencias principales, y nosotros tenemos que saber también que en nuestro país la colitis ulcerosa es más predominante que la enfermedad de Crohn, que se suele dar en el hemisferio norte, por ejemplo en Norteamérica. Un punto esencial es entender que no todas las inflamaciones del intestino, sea del colon o del intestino delgado, va a ser enfermedad inflamatoria intestinal. De hecho, la mayoría de los hallazgos que nosotros encontremos en una tomografía o una resonancia como enfermedades inflamatorias, no van a ser enfermedades inflamatorias intestinales como tal, sino que van a responder a otras causas. Pueden ser causas infecciosas, puede ser por una enfermedad celíaca, puede ser colitis inducidas por droga, pueden ser por vasculitis, tuberculosis intestinal, colitis isquémica. Obviamente en el menor porcentaje de los casos puede ser un linfoma intestinal que va a cursar con un engrosamiento parietal mucho mayor de lo que nosotros podemos ver habitualmente en las enfermedades inflamatorias, y otros diagnósticos como la apendicitis que ya va a ser más sencillo poder diferenciarlo. Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a encontrar en las tomografías o resonancias que le hagamos a los pacientes con enfermedades inflamatorias. A la izquierda tenemos una típica enfermedad de Crohn, ¿sí? Que va a cursar con engrosamiento parietal, como vemos acá, con una enfermedad predominantemente fistulizante. Fíjense que tiene tractos que conectan con otras asas, que tiene alteración de la grasa circundante, con mucho realce, que incluso va a terminar comprometiendo en este caso al músculo psoas derecho. Y en la imagen de la derecha tenemos una colitis ulcerosa, que si bien no tiene muchos hallazgos radiológicos floridos, sí lo solemos ver como en este caso, un marco colónico dilatado, con un engrosamiento parietal muy leve o casi nulo, y la característica principal de la colitis ulcerosa es la pérdida de las austras intestinales, que es como el marcador de la enfermedad para la radiología. A su vez, la enfermedad de Crohn va a tener, puede cursar, como dijimos, con afectación parcheada. Entonces, podemos tener casos en los que vamos a tener una enfermedad de Crohn, por ejemplo, como en el caso de la izquierda, donde vemos afectación ileal, pero con una válvula ileocecal normal, y a la derecha vemos una enfermedad de Crohn con afectación exclusiva del colon sigmoide. Esto es importante porque cuando nosotros
estamos ante un paciente con sospecha de enfermedad de Crohn, no siempre ir a buscar solamente en el área ileocecal, sino que, por supuesto, revisar todo el tubo digestivo porque puede haber afectación diferente a la habitual. Entonces, el objetivo principal de esta charla es tratar de determinar y de establecer un consenso en el que todos sepamos qué es lo que no puede faltar en un informe radiológico. Lo principal y más importante es decir el patrón de realce mural. También tenemos que informar qué grosor parietal tiene la afectación intestinal, si hay presencia de edema intramural o no, si hay estenosis y en qué grado, si hay presencia de úlceras parietales, si hay signos de enfermedad penetrante y obviamente un montón más de hallazgos que a veces no son tan tenidos en cuenta, como es la presencia de saculaciones, si hay vasos rectos ingurgitados, proliferación fibroadiposa, si hay presencia de complicaciones extraintestinales como puede ser la trombosis venosa o la oclusión, si hay adenomegalias o adenopatías, y este punto lo vamos a tratar después, porque es muy importante determinar cuándo vamos a hablar de adenomegalias o adenopatías, si hay hallazgos extraintestinales, que también tenemos que ir a buscar, y en el caso de la resonancia podemos, en algunos centros, evaluar la presencia de motilidad disminuida de las asas con las secuencias de cine. Entonces, lo primero que vamos a buscar en las enfermedades inflamatorias, sobre todo en el Crohn, va a ser la presencia de realce parietal segmentario. ¿A qué vamos a definir como realce parietal? Va a ser una mayor atenuación o intensidad de la señal después de administrar contraste en un segmento intestinal no contraído. Esto es muy importante porque si el segmento intestinal está contraído, hablar de un realce parietal aumentado es un poco controvertido porque la contracción del intestino hace que se superpongan las capas y eso puede darnos una falsa imagen como de un realce aumentado cuando no es así. Sin embargo, tenemos que saber que la presencia de un realce parietal aumentado en un segmento intestinal no es específico de Crohn. Hay muchas causas. Una es el Crohn, puede ser una ileitis retrógrada, enteritis por distintos factores, por ejemplo, por microorganismos o por cambios posactínicos o por drogas. También puede ser en enfermedad de injerto contra huésped. Hay muchos factores, o sea que hablar de realce parietal no es algo específico de enfermedades inflamatorias, pero sí es un punto que tengo que consignar en el informe. Esto era lo que se usaba anteriormente, que era definir los tipos de realce, y según los tipos de realce, que se definían como homogéneo cuando había toda una afectación y un realce homogéneo, valga la redundancia, de la pared intestinal, se hablaba de un realce mucoso cuando lo que más realzaba era la capa interna de la pared del intestino, o como un realce estratificado, y se solía establecer este tipo de gravedad, siendo como el realce homogéneo el más leve y el realce estratificado el más grave, digamos, por así decirlo. Después, en los estudios más recientes, se vio que en realidad clasificar a estos tipos de realce como una gravedad más leve o más importante no era algo objetivo, porque muchas veces coexisten en las enfermedades inflamatorias distintos grados de inflamación y de fibrosis al mismo tiempo, porque obviamente son enfermedades que cursan con un periodo de actividad agudo y periodos de remisiones, y en esas remisiones pueden ir acumulando daño en la pared intestinal que se manifiesta con fibrosis y pueden tener reactivaciones. Entonces, la combinación de los dos hallazgos hace que se muestren distintos tipos de realce. Entonces, clasificarlos de esa manera en gravedad no era algo que realmente era fidedigno para predecir el grado de inflamación activa. Entonces, lo que se usa hoy en día es clasificarlo al realce de esta forma, en asimétrico, estratificado u homogéneo y simétrico. El realce asimétrico, cuando es del borde mesentérico en un segmento de intestino que además muestra un engrosamiento parietal, es un signo muy específico para Crohn, y esto sí lo tengo que consignar,
porque es algo bastante específico para Crohn. Sobre todo cuando es del borde mesentérico, como dice acá. También podemos encontrar realce estratificado, que puede ser bi o trilaminar. Esto no es específico para Crohn. Como decíamos antes, se hablaba en un principio de un realce mucoso. En realidad el término mucoso también se prefiere dejar de lado porque hablar de realce mucoso en una enfermedad inflamatoria intestinal, que por ahí justamente lo que está afectado es la capa mucosa, que es lo que no tiene, es erróneo. Entonces se prefiere decir realce estratificado como bi o trilaminar. Además, el realce estratificado puede estar determinado por la presencia de infiltración grasa de la pared, y esto, más que actividad inflamatoria aguda, nos habla de una cronicidad, porque la grasa infiltra la submucosa en la inflamación crónica, y sí, también se puede dar realce estratificado bi o trilaminar cuando hay presencia de edema intramural. Y esto es un marcador muy importante de inflamación activa, que obviamente solo lo podemos ver en la resonancia en las secuencias T2 y en difusión. Y el otro tipo de realce es el realce homogéneo y simétrico, que es el menos específico de todos, es un realce transmural, tanto del borde mesentérico como antimesentérico, y esto puede darse en muchísimas causas de inflamación intestinal. Entonces, esto era lo que decíamos antes, clasificar al realce como homogéneo y simétrico. A la izquierda ven que hay un área de afectación de la pared del intestino con engrosamiento parietal, y un realce que es homogéneo tanto del borde mesentérico como antimesentérico. Vamos a hablar de realce estratificado bi o trilaminar, como en el caso del medio, donde vemos una capa interna que realza más que la capa más externa de la pared. Y en el caso de la derecha tenemos un realce estratificado trilaminar. Si ustedes se fijan, esto es una secuencia T2 con supresión de la grasa, y entonces vemos que la grasa está oscura, está hipointensa, y esto nos habla de una inflamación crónica. El realce, como dijimos, cuando es del borde mesentérico y es asimétrico en un paciente con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, es muy característico de Crohn y es lo que tenemos que informar. Fíjense en este caso, por ejemplo, que es un caso de la literatura donde al diagnóstico tenía este realce asimétrico del borde mesentérico, y como luego de un año de tratamiento esto desapareció. Nos habla de una posible remisión de la enfermedad. El otro punto central en el informe radiológico de las enfermedades inflamatorias es la presencia de engrosamiento mural. El valor del grosor de la pared intestinal hasta 3 milímetros se considera normal. Por eso hay que tener cuidado cuando se habla de un engrosamiento mural de menos de 3 milímetros, porque realmente no lo es, se toma como un valor normal. Vamos a hablar de un engrosamiento parietal leve cuando tiene de 3 a 5 milímetros, moderado cuando mide de 5 a 9 milímetros y severo cuando mide más de 10 milímetros o 10 milímetros. En este caso, cuando vemos un engrosamiento parietal severo, tenemos que prestar atención a otros posibles signos, como por ejemplo la presencia de estenosis o que haya infiltración de la grasa adyacente por este engrosamiento parietal, para no confundirlo con la presencia, por ejemplo, de un adenocarcinoma subyacente, que es algo que también se puede encontrar en estos pacientes. Entonces, cuando tengo un engrosamiento parietal de más de 15 milímetros, se lo tengo que mencionar y hacerle hincapié en que se pueda complementar con un estudio para descartar la presencia de un adenocarcinoma subyacente. Estos son los tres tipos de ejemplos. A la izquierda tenemos un engrosamiento parietal leve, ¿sí?, con un realce estratificado bilaminar. En el medio un engrosamiento parietal moderado, ¿sí?, también con un realce estratificado. Y a la derecha tenemos un engrosamiento mural severo de más de 10 milímetros, pero en este caso, por ejemplo, fíjense que la presencia de una afectación de un segmento largo del intestino prácticamente nos descarta la posibilidad de que haya un adenocarcinoma por esta afectación justamente tan larga. Nos tiene que hacer pensar primero en que es de causa inflamatoria.
El edema mural es un punto, es casi un signo de enfermedad grave. Lo vamos a ver como una señal hiperintensa en T2 PATSAT. Obviamente solo lo podemos ver en resonancia, en tomografía esto no va a ser posible. Y cuando nosotros vemos en la resonancia que hay una combinación de una hiperintensidad en T2 y una hiperintensidad en los valores altos de B de la secuencia de difusión, esto hay que consignarlo como un signo de inflamación grave. Este es un ejemplo clásico. Fíjense, a la izquierda tenemos una secuencia T2. Fíjense cómo tenemos un engrosamiento parietal difuso, ¿sí?, con presencia incluso de ulceraciones, como nos muestra la flecha roja. Cuando hacemos la misma secuencia T2, pero con saturación de la grasa, fíjense cómo la grasa mesentérica ahora tiene una hipointensidad de señal, vemos que la señal habitual de la pared está un poco más aumentada si lo comparamos con la pared que no está engrosada y está normal, tiene una señal más baja en el T2, sin embargo esta tiene una señal más alta en los sectores afectados, y cuando vemos el mismo segmento intestinal en una secuencia de difusión, fíjense la marcada hiperintensidad de señal que tiene, y esto nos habla de que el paciente cursa una enfermedad activa con una inflamación grave. Otro de los hallazgos que no puede faltar en el informe radiológico es la presencia o ausencia de estenosis. Este punto es central cuando hablábamos de qué términos usar, porque nosotros como radiólogos nos tenemos que referir a la presencia de estenosis siempre y cuando por encima del segmento estenótico haya una dilatación del segmento intestinal. Es decir, si nosotros tenemos una estenosis y el segmento intestinal que está por encima de la estenosis no está dilatado, entonces no hablamos de una estenosis como tal, sino hablamos de una posible estenosis. Como muestra en este cuadro, cuando el segmento superior a la estenosis mide menos de 3 centímetros, no tiene dilatación proximal y esto es una posible estenosis. ¿Y por qué decimos posible? Esto tiene un impacto directo en el tratamiento. Cuando nosotros le informamos al gastroenterólogo la presencia de una estenosis, de algún modo obligamos a que el gastroenterólogo tome una conducta porque es un segmento del intestino que no puede pasar con normalidad. Entonces, lo obligamos a que tome una conducta activa. Entonces, si nosotros no tenemos una dilatación proximal del intestino, se lo informamos como una posible estenosis. Si el intestino superior a la estenosis mide entre 3 y 4 centímetros de diámetro, lo vamos a hablar como una dilatación proximal leve en el superior al sector estenótico, y cuando el sector superior a la estenosis mide más de 4 centímetros de diámetro, hablamos de una estenosis moderada a severa. Por supuesto, otra vez en este caso, cuando tenemos una estenosis moderada a severa, tenemos que descartar la presencia de un adenocarcinoma o de otras causas de estenosis. Y siempre, y esto es muy importante, tratar de informarle al gastroenterólogo o al endoscopista la ubicación de la estenosis y cuán larga es esa estenosis. Muchas veces en tomografía o en resonancia para nosotros es muy difícil decirle la estenosis se ubica a tantos centímetros de la válvula ileocecal, porque obviamente el intestino da muchas vueltas y es muy difícil medirlo, pero más o menos aproximadamente tenemos que darle una idea para que pueda ir a buscarlo con una cirugía o una endoscopía. Y otro de los puntos centrales que también tenemos que ir a buscar cuando informamos una estenosis es si esta estenosis cursa con un engrosamiento parietal o no. Fíjense, en el caso de la izquierda tenemos un segmento de intestino estenótico, y lo sabemos porque el segmento intestinal superior a él está dilatado, pero el engrosamiento parietal no existe. Entonces es una estenosis sin engrosamiento parietal o sin inflamación parietal, y en cambio en el caso de la derecha tenemos un sector estenótico marcado con la flecha blanca. Lo sabemos que es una estenosis real porque el segmento proximal marcado con la P está dilatado, mide más de 3 centímetros de diámetro, pero además vemos que
este sector afectado cursa con un engrosamiento parietal, entonces decimos que es una estenosis con inflamación parietal. Obviamente esto es muy importante porque esto nos habla, el cuadro de la izquierda nos habla más de una estenosis crónica y no de una patología inflamatoria aguda, y en el caso de la derecha hablamos de una estenosis ya en un cuadro con inflamación aguda y el tratamiento va a ser distinto. ¿Qué más tenemos que informar? Siempre tratar de evaluar si la pared intestinal comprometida tiene presencia de úlceras, que lo vamos a definir como pequeñas roturas en la superficie de la pared. La clave para hablar de úlceras es ver estos defectos en la superficie de la pared siempre que no se extiendan más allá de la pared. Porque si se extiende más allá de la pared, entonces estamos hablando de otro tipo de enfermedad que es más complicada, que es la enfermedad con síntomas penetrantes o fistulizantes, ¿sí? Evitar también, y esto es muy importante, el término de úlcera penetrante, porque el gastroenterólogo o el endoscopista no sabe entonces si estamos hablando de una úlcera sin afectación de la pared, o sea, del borde más externo de la pared, o si estamos hablando de una úlcera con afectación de la pared. Entonces, no hablamos de úlcera penetrante. Úlcera es cuando no llega hasta la pared, y si traspasa la pared, entonces ya hablamos de enfermedad fistulizante. Y siempre las ulceraciones son un marcador de enfermedad severa. Otro hallazgo que tenemos que buscar, y si está obviamente lo tenemos que informar, es la presencia de saculaciones. Las saculaciones son la dilatación asimétrica de una parte de la pared intestinal que se da con esta forma de abanico. En general lo que se dilata es el borde antimesentérico, por eso se da esta forma de abanico, y es secundaria a una secuela de inflamación mural asimétrica con acortamiento del borde mesentérico. Y obviamente, como dijimos al principio, en el caso de que hagamos una enteroresonancia y podamos hacer secuencias cine, informar si hay algún sector de motilidad disminuida. Como decíamos anteriormente, en el ejemplo de la izquierda tenemos la presencia de úlceras, que fíjense que no van hasta el borde de la pared, entonces acá hablamos de una úlcera y no de signos de enfermedad penetrante. No debe sobrepasar la pared, como dijimos, y este es el ejemplo clásico de las saculaciones que también tenemos que informar, donde uno de los bordes de la pared se encuentra engrosado, y fíjense que tiene una señal bien hipointensa en T2, que nos habla de un componente sobre todo fibrótico, y el otro segmento de la pared intestinal está tratando de compensar esta ausencia de motilidad, y como compensación se dilata y forma esta saculación en forma de abanico. Esto es muy importante porque es un segmento que obviamente hay que tratar de resecar, porque esta saculación se va haciendo cada vez más grande y puede tener otro tipo de complicaciones. Signos de enfermedad penetrante era otro de los puntos que no pueden faltar en el informe radiológico, y acá tenemos que tratar de ser muy precisos en el término que vamos a usar, y vamos a hablar de fístulas simples cuando nosotros tengamos un tracto extraentérico que puede tener aire o fluido interno y que va a ser del intestino con otro órgano. Entonces así podemos tener fístulas enteroentéricas, si es con otro segmento de intestino, puede ser enterovesicales, cuando es una fístula del intestino con la vejiga. Vamos a hablar de fístulas complejas cuando hay más de un tracto fistuloso involucrado, y es característico en los pacientes con Crohn que cursan con enfermedad penetrante esa forma en hoja de trébol o signo de estrella que nos habla de una fístula compleja. Y vamos a hablar de tracto sinusal cuando haya un defecto en la pared que se extienda por fuera de la serosa pero que no contacte con ningún otro órgano ni la piel. Entonces, cuando eso pasa, hablamos de tracto sinusal y no de úlcera penetrante. Esta es la diferencia cuando hablamos con ulceración. Si pasa la pared y no va a ningún órgano, entonces decimos que es un tracto sinusal. Esto es básicamente lo que pasa, como la fisiopatología de la enfermedad. Hay un sector de estenosis, esa
estenosis genera una dilatación preestenótica cuando es real la estenosis y nos habla ya de un proceso más crónico porque con presencia de fibrosis, porque si tuvo tiempo de dilatar a proximales porque esto ya lleva un tiempo y generalmente también en la misma área de estenosis es donde podemos encontrar los tractos fistulosos con otros órganos. Entonces, en el ejemplo que mostramos es un tracto fistuloso, una fístula simple entero-entérica. En el segundo ejemplo tenemos una fístula compleja, fíjense cómo en este caso están involucrados varios segmentos intestinales y forma esta morfología en hoja de trébol, que es bastante característica, y esto, la última imagen a la derecha, es una imagen de una fístula compleja también, pero está involucrado el músculo psoas con inflamación y una complicación mucho más grave que la fístula compleja. Otro punto que tenemos que establecer, y es muy importante, es cuando hablamos de absceso, cuando hablamos de inflamación y cuando hablamos de edema. Lo primero que tenemos que saber es que en el informe no podemos usar el término flemón, sino que hablamos de una masa inflamatoria. La masa inflamatoria va a ser la clásica imagen que vemos nosotros, que se va a dar generalmente en el mesenterio y va a tener una atenuación o una intensidad de señal mixta porque va a tener parte de la grasa mesentérica conservada y parte de la grasa alterada, y en general esto nos habla de que subyacente a esta masa inflamatoria hay un tracto fistuloso, que es lo que generó la inflamación de la grasa mesentérica, entonces tenemos que ir a buscarlo, y es un marcador también de una enfermedad penetrante. Obviamente la presencia de un absceso, que es una colección como cualquier otro absceso con fluido y realce en anillo, y esto también es un marcador de enfermedad penetrante. Y el edema perientérico es la clásica alteración de la grasa que podemos ver con una atenuación aumentada en TC o una alta señal en T2 y en difusión en la resonancia, siempre que sea obviamente adyacente a una asa intestinal afectada. Y acá tenemos la diferencia entre los tres términos. Vamos a hablar de una masa inflamatoria, como dijimos, cuando tenemos una imagen heterogénea con grasa mesentérica interpuesta y con áreas de partes blandas. El absceso es la clásica colección de líquido con paredes gruesas que también nos obliga a buscar obviamente una fístula o cualquier signo de enfermedad penetrante, y el edema de la grasa es esa alteración o aumento de la señal que vemos adyacente a las asas comprometidas. Otro de los hallazgos que también deben figurar en el informe es cuando hay presencia de vasos ingurgitados, obviamente que lleguen hasta el asa afectada. Estos vasos van a ser los vasos rectos, que van a estar tortuosos y que van a irrigar el asa intestinal inflamada, y que nosotros lo conocemos como signo del peine. Si bien no es característico ni específico de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque lo podemos ver en muchas otras entidades, sí nos puede hablar de una inflamación tanto aguda como crónica, ya vamos a ver por qué, con ejemplos. Y otro término que tenemos que incorporar y buscar, obviamente, es la proliferación fibroadiposa. La proliferación fibroadiposa es la grasa mesentérica que va a rodear a una asa intestinal comprometida y que lo que hace el cuerpo es tratar de separar esa asa intestinal comprometida e inflamada del resto de las asas para evitar justamente que se produzca una enfermedad penetrante y se desarrollen tractos fistulosos con el resto de las asas. También se conoce como grasa reptante. Fíjense, este es el clásico signo del peine con todos los vasos rectos ingurgitados, y esta es la proliferación fibroadiposa, que la vemos tanto en una ecografía a la izquierda, vemos el asa intestinal con engrosamiento parietal y marcado con asteriscos la grasa reptante que separa a este asa afectada del resto del intestino normal, y lo vemos igual en resonancia. Fíjense que el asa
intestinal que está comprometida está separada del resto de las asas intestinales por esta proliferación fibroadiposa, y además vemos la grasa que tiene esta alteración de la señal, ¿sí? Que nos habla obviamente de una inflamación activa. Los últimos puntos que tenemos que consignar en el informe va a ser la presencia de complicaciones vasculares, como lo pueden ser las trombosis venosas. En el agudo vamos a ver un trombo intraluminal, y en el crónico lo único que vamos a ver van a ser venas estrechadas, que generalmente son las periféricas, y el desarrollo de colaterales, porque obviamente es un signo crónico. En general, cuando las trombosis son de vasos grandes, como puede ser la vena porta o la vena mesentérica superior, se suelen resolver, pero las periféricas se vuelven crónicas y aparecen estas colaterales que decimos. Y otro punto central es la presencia o ausencia de adenopatías. En las enfermedades inflamatorias intestinales vamos a considerar como un ganglio patológico aquellos que tengan más de 15 milímetros de eje corto. Y solamente los ganglios que tengan entre 10 y entre 15 milímetros de eje corto van a ser considerados normales y se pueden mencionar como adenopatías reactivas a la inflamación, pero no se consideran como patológicos, ¿sí? Este es un caso de una trombosis mesentérica crónica. Fíjense, lo que vemos es la estenosis de los vasos más distales con la presencia de colaterales, como lo muestra la cabeza de flecha, y estos hallazgos estaban asociados a un sector de engrosamiento parietal con realce asimétrico que nos habla de una presencia de trombosis mesentérica crónica con una inflamación activa, es decir, este paciente tiene una enfermedad crónica con reactivaciones. Todos estos hallazgos que mencionamos hasta acá son predominantemente los hallazgos que podemos ver en la enfermedad de Crohn. Como dijimos, la colitis ulcerosa, que es lo que más hay en nuestro país, no tiene muchos hallazgos radiológicos floridos, pero sí tenemos que mencionar la presencia, o en realidad la ausencia, de las austras, que es lo clásico, este signo de la tubería de plomo, porque el colon aparece con esa forma lisa, sin austras, y es bastante característico de la colitis ulcerosa. Y por último tengo que saber cómo interpretar lo que veo, es decir, todos estos hallazgos, que está muy bien consignarlos en el informe, tengo que saber si alguno de estos hallazgos o alguna combinación de estos hallazgos hace sonar las alarmas de alguna forma, para que nosotros nos comuniquemos directamente con el médico tratante de estos pacientes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que nosotros veamos un paciente que tiene un realce mural segmentario, asimétrico, con compromiso del borde mesentérico asociado a un engrosamiento parietal que viene tal vez no con una sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, para nosotros va a ser muy característico y lo tenemos que interpretar como un signo muy probable de enfermedad de Crohn, y eso obviamente se lo tenemos que informar al médico. Si nosotros tenemos un paciente que tiene, por otro lado, un realce mural, pero no tiene engrosamiento parietal y viene tal vez con un cuadro de diarrea, entonces no vamos a orientar nuestra interpretación hacia una enfermedad inflamatoria intestinal, sino que lo vamos a interpretar más como un signo inespecífico. En aquellos pacientes que vienen con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal o que ya tienen una enfermedad inflamatoria intestinal confirmada y nosotros en una resonancia encontramos un sector de engrosamiento parietal que tiene una hiperintensidad de señal en T2 y además en los altos valores de B de la secuencia de difusión tiene una hiperintensidad de señal, incluso con una difusión restringida con el mapa de ADC, esto nos habla de una inflamación moderada, severa, y es un marcador muy importante y lo tenemos que consignar y darle mucha entidad porque el tratamiento va a ser probablemente mucho más agresivo que en otros casos. Si tenemos un sector de estenosis con inflamación parietal y dilatación del intestino proximal,
lo vamos a interpretar como una enfermedad inflamatoria que va a tener alta carga fibrosa y también lo tenemos que consignar. Acuérdense que las estenosis que cursan con una dilatación del intestino proximal nos hablan de que el paciente probablemente venga sufriendo esta enfermedad hace mucho tiempo y eso es lo que le dio tiempo para dilatar proximal el intestino y probablemente también tenga algún grado de fibrosis en esa estenosis. Y la presencia de ulceraciones obviamente nos va a marcar que hay una enfermedad severa. Por último, y no menos importante, es ir a buscar todas las manifestaciones o posibles manifestaciones extraintestinales que podemos encontrar en esta enfermedad. Son muchísimas, les puse las más importantes. Por ejemplo, la sacroileitis, que lo vamos a ver como una fusión de la articulación sacroilíaca, que en general va a ser asimétrica. La presencia de colangitis esclerosante primaria, que va a estar asociada sobre todo a colitis ulcerosa y menos a Crohn, y tenemos que ir a buscarla y consignarla, sobre todo lo podemos ver en las resonancias. La presencia de necrosis vascular, pancreatitis, nefrolitiasis o colelitiasis y hallazgos cutáneos que son mucho más difíciles de ver, pero bueno, ya en un paciente con una sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal podemos revisarlo también y si vemos algo, indicarlo como para que después se haga un examen directo. ¿Qué es lo que espera el gastroenterólogo de nuestro informe? Todo lo que dijimos hasta ahora. Esperan que le digamos todo porque para ellos todo es importante en la toma de decisiones. Entonces, obviamente lo principal siempre va a ser la presencia de engrosamiento parietal y el realce, si hay realce estratificado o no, si hay estenosis y si hay dilatación, cuánto es la estenosis, cuán larga es, a cuándo se encuentra la válvula ileocecal, toda la información que le podamos dar, si hay dilatación del intestino proximal a esa estenosis, en cuánto está dilatado, porque eso también les da una idea de el tiempo que hace que el paciente lleva esta enfermedad. Acuérdense que hay muchos de estos pacientes que pasan mucho tiempo hasta tener un diagnóstico probable de enfermedad inflamatoria porque van con síntomas inespecíficos y muchas veces no se le hacen los estudios que se debe hacer para descartar estas enfermedades. Obviamente, si hay complicaciones como fístulas, abscesos, perforaciones, todo eso es muy importante porque la conducta ya va a ser totalmente distinta a solamente darle medicación, sino que ya va a tener que comprometer una cirugía también. Obviamente si hay una sospecha de que puede haber una neoplasia subyacente a este engrosamiento parietal y la presencia de adenopatías, vasos engrosados, cambios en la grasa que también nos hablan de una posible inflamación activa. Por último, les voy a hablar muy cortito de esto, que es qué decirles. Muchas veces vienen los gastroenterólogos, nos cuentan un caso clínico y nos dicen, ¿qué le hago? ¿Le pido una TC, le pido una entero-TC o una entero-resonancia? Bueno, hay algunos parámetros que nos pueden ayudar para recomendarle un u otro estudio. En el caso de la entero-TC la vamos a recomendar en los pacientes que vengan con cuadros de sepsis, que vengan con alguna sospecha de enfermedad penetrante, complicada, que pueda derivar en una intervención quirúrgica, y lo vamos a recomendar en cambio una enteroresonancia en un paciente que ya tenga, por ejemplo, un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal y quiere hacerse un control, o en un paciente que no tenga diagnóstico todavía, pero que no viene con signos clínicos de una enfermedad complicada. La edad también va a ser importante por el tema de la radiación. Preferimos la entero-TC en pacientes que tengan más de 35 años y la resonancia en los menores de 35 años. Siempre la entero-TC también lo podemos recomendar como un primer estudio para poder evaluar justamente la presencia de complicaciones y para descartar otras enfermedades que produzcan diarrea aguda o evaluar otras patologías del intestino delgado, y siempre la resonancia la vamos a recomendar cuando querramos valorar enfermedad perianal. Cuando damos entero-TC tenemos que tratar de recurrir a técnicas de bajas dosis y la enteroresonancia
sí o sí la vamos a preferir en mujeres embarazadas, nunca administrar contraste endovenoso. Y obviamente en las contraindicaciones de la resonancia vamos a preferir la TC, en la alergia al gadolinio, la claustrofobia, y lo mismo en la resonancia cuando haya alergia al yodo. Y por último, y no menos importante, es que va a depender también del lugar en los que estemos, el acceso que tengamos a las técnicas de imagen y la experiencia de quien evalúa este tipo de estudios. Entonces, les dejo este modelo de informe, que es todo lo que tenemos que informar y que no puede faltar en un paciente con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal o que ya es conocido, como dijimos, para repasar el realce mural, si es asimétrico, estratificado u homogéneo, si hay engrosamiento parietal, si es leve, moderado o severo, en las resonancias informar si hay presencia de edema intramural como marcador de enfermedad severa, si hay estenosis, obviamente cuando vamos a hablar de una posible estenosis, si no hay dilatación proximal, es decir, el asa superior mide menos de 3 centímetros, o hablamos de una estenosis leve, moderada o severa, si hay dilatación de las asas proximales. Obviamente buscar la presencia de ulceraciones, desaculaciones. En resonancia podemos hacer secuencia cine para valorar la motilidad de los segmentos intestinales comprometidos. Si hay otros signos de enfermedad penetrante, ya dijimos las diferencias entre fístulas simples, complejas, tractos sinusales y las complicaciones derivadas de estas fístulas, que son la masa inflamatoria, tratar de evitar el término flemón, si hay presencia de abscesos, si hay edema de la grasa o inflamación de la grasa adyacente. Otros signos como los vasos rectos ingurgitados, la proliferación adiposa, que también nos ayudan a orientar el diagnóstico a una enfermedad inflamatoria, y las posibles complicaciones como la trombosis venosa, saber cuándo hablar de adenomegalias o adenopatías. Acuérdense que tiene que tener más de 15 milímetros de diámetro menor para poder hablar de adenomegalias en las enfermedades inflamatorias. Entre 10 y 15 milímetros de diámetro menor es una adenopatía o una estructura ganglionar reactiva, pero no lo vamos a poner como una adenomegalia porque es esperable. Y siempre ir a buscar los otros posibles hallazgos extraintestinales que haya, como sacroileitis, colangitis esclerosante primaria, necrosis, pancreatitis, litiasis y todo lo que podamos encontrar. Bueno, esta es la bibliografía, sobre todo esta clase está basada en este consenso que es muy útil y que les recomiendo mucho leer, que nos ayuda a tratar de estandarizar los hallazgos y tratar de hablar todos un mismo idioma y de que no falte información. Y bueno, eso es todo. Bueno, Steffi, muchísimas gracias. La verdad que la clase ha sido excelente. En 45 minutitos nos has ayornado de este tema que está en constante estudio, evolución, y siempre está bueno repasarlo, siempre te encontrás con cosas nuevas. Agradecer a los 84 participantes que te han escuchado y que se han deleitado con esta charla. Bueno, decirles que pueden subir preguntas, pueden escribirlas, o si quieren pueden conectar la camarita y el micrófono y hacérselas directamente a Steffi. Bueno, por mi parte, recalcar la importancia de lo que son los consensos y los reportes estructurados, ¿no? Qué importante que es saber todo lo que tenemos que informar, lo que no puede faltar, y como vemos, son un montón de cosas, y son detalles que hay que ir a buscarlos, que hay que tomarse el tiempo. No sé cuánto te lleva a vos informar una enteroresonancia, por ejemplo. Y lleva su tiempo, siempre trato de hacerlo con con el machete al lado, de todas las cosas que tengo que olvidarme, porque a veces uno lo pasa por alto, sobre todo prestar mucha atención en los términos, esto de la estenosis, trabajando en el británico con una de las médicas que conforma este grupo de enfermedades inflamatorias, siempre me recalcó eso, ¿no? El tema de cuidar los términos por ahí con los que uno pone en los pacientes, porque
ponerle estenosis prácticamente los obliga a tomar una conducta y no decirles en qué lugar está, sobre todo si no le mandamos un resumen de imágenes, se les hace muy difícil después definir el tratamiento, porque por ahí si son estenosis muy largas, no van a poder tener chance de hacerle un tratamiento endoscópico. En cambio, si ya nosotros le informamos que son estenosis cortas, dónde están, y tratamos de ser lo más preciso y de darle la información más completa, los puede ayudar a ellos a tratar de ir por un tratamiento menos por ahí agresivo, como es una resección intestinal, y tratar de dilatar ese segmento con balones endoscópicos, y el paciente cambia radicalmente su pronóstico también, ¿no? Porque ya sobre un segmento intestinal resecado, bueno, en un paciente con una inflamación activa, la posibilidad de complicaciones es mucho más alta, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahí surgió otro punto también, además de la importancia del reporte estructurado, la importancia del trabajo interdisciplinario, ¿no? Es importante, además estos son pacientes que te vienen con una carpeta así de estudios previos, entonces ya sabes que te toca informarlo y lo vas dejando para el final del Sí. día porque son estudios donde realmente te tenés que sentar, mirar todos los previos, a veces hasta cómo arrancó la enfermedad y cómo fue cambiando desde el punto de vista de las imágenes en todo este tiempo, para poder entenderlas bien e interpretarlas bien, ¿sí? Sí. Porque Ahí es como vos decís, hay una dale. pregunta de María Camila Contreras que dice: buenas noches, ¿cómo veo si el segmento está contraído? Bueno, es muy importante todo el paso previo, ¿no? Hablar también con los técnicos, la parte de la preparación intestinal, de que tomen la mayor cantidad. Obviamente, si el segmento no tiene una buena dilatación porque no le llegó el contraste hasta ahí, entonces ya lo voy a evaluar con mucho más cuidado que si tengo un segmento intestinal que está distendido y veo que tiene inflamación, y después obviamente todo el resto de los hallazgos, el realce, la grasa alterada y todo lo que dijimos, también nos va a ayudar a pensar que ese engrosamiento que vemos no es por contracción, sino que es realmente un engrosamiento por inflamación, ¿no? Exacto, es como otro punto a tener en cuenta dentro de los factores cómo salió el estudio, porque depende mucho de la tolerancia del paciente. Son pacientes que ya vienen por ahí muy manoseados, muchos son chicos jóvenes que ya están cansados, que no tienen ganas de seguir haciéndose cosas. Eh, bueno, estudios por ahí que son un poco más invasivos, cuando vienen también con pouch ileoanal, cambia bastante también el resultado de la calidad del estudio de acuerdo a la tolerancia de cada paciente, así que es un punto no menor. Ahí hay otra preguntita. Karina Pachacama Zarango te pregunta, en caso de la preparación, si el paciente no puede usarse contraste rectal, ¿qué se recomienda? En realidad, para las entero-TC, entero-resonancias, no le damos contraste endorrectal, sino que el paciente toma contraste. Eso es lo más importante, porque siempre hay que tener en cuenta que nosotros con la entero-TC o la entero-resonancia lo que buscamos más que nada es la distensión del intestino delgado, que es lo que no se puede llegar con la endoscopía, ¿no? El resto del marco colónico, si no tiene tanta distensión, ya no nos va a importar tanto, porque, bueno, eso es algo que ellos lo pueden suplir con un estudio endoscópico, que en general también se hace porque toman biopsias y obviamente el diagnóstico no es por imágenes, sino que es clínico, histológico, son marcadores, hay muchos factores. Entonces, la preparación y lo que nosotros buscamos es que el intestino delgado es el que esté distendido, fundamentalmente, ¿no? Perfecto. Bueno, Guillermo Rodríguez te pone muy buena la clase, Muchas así que, gracias. bueno, la verdad que estuvo súper interesante. No sé si alguien quiere agregar alguna pregunta más antes de que despidamos a Steffi. Pueden conectar el micrófono o escribirla acá. Bueno, acá hay otra. Hola, muy buena clase, súper completa. Consulta,
En la conclusión de estos informes, ¿se informa la severidad del cuadro que vemos o solo consignamos los hallazgos compatibles con enfermedad inflamatoria intestinal? En general, scores de severidad hay muchos. No fue objetivo de esta charla porque si no ya se hacía muy larga y es como todo un tema aparte también porque no hay algo tampoco tan estandarizado. El más conocido es el María, después se hizo un María abreviado, están los criterios de Londres, hay muchos. En general no, lo que informamos son estos hallazgos de severidad como la presencia de ulceraciones, el edema, la restricción en la difusión. Eso se lo damos como con un énfasis de que es marcador de enfermedad severa, que en general los médicos gastroenterólogos que se dedican a esto y que en general conforman un grupo de médicos de distintas áreas ya lo saben, pero le podemos hacer hincapié, pero no les suelo informar un score de severidad, no. Y tampoco les suele poner hallazgos compatibles con enfermedad inflamatoria intestinal, salvo que tengan eso muy característico, como vimos el realce asimétrico y demás. En general, la mayoría de los pacientes viene con un engrosamiento, algo un poco más indeterminado, y son el resto de los criterios, como decían, no es una patología que podamos hacer diagnóstico solamente con las imágenes, sino que hay un montón de otros criterios que vienen y suelen ser pacientes que también vienen mucho tiempo como con indeterminados, muy manoseados, como decía Natalia, sin diagnóstico, y bueno, es algo que nosotros le informamos los hallazgos y después ellos, gastroenterólogos, suelen ser quienes les indiquen con qué es compatible, ¿no? Perfecto. Sí, y tienen muchos grupos grupos de enfermedad inflamatoria, que son gente de todas las especialidades que se dedica particularmente al estudio de estas patologías y que hacen también charlas y discusiones muy interesantes. Y presentan casos por ahí de todos lados, así que son un grupo muy interesante que sabe mucho de un tema puntual y tan complicado como este. Está bueno saber que existen esos grupos en nuestro país y que se pueda acceder fácilmente a ellos. Bueno, Steffi, Ale de Rovere te pone también muy buena clase, en general todos comentarios muy positivos acerca de la clase, la verdad que una clase muy valiosa. Acá, ay, se desconectó Steffi, no sé si seguirá por ahí. Bueno, excelente todo el conocimiento, muchas gracias desde Villa Mercedes San Luis, pone Verónica Suárez. Excelente y muy puntual, Karina Pachacama también. Excelente clase, bueno, todos comentarios muy positivos para la doctora Gross. No sé si se volverá a conectar y si no, me parece que si no hay más preguntas, damos por finalizada la clase y les agradecemos a todos por acompañarnos en esta nueva reunión científica de FATBIT, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a todos.